Otro día, con la oportunidad de poder estar juntos unos minutos en torno a la Biblia. Es un placer, como en cada programa, reiterar que seguimos caminando juntos, que seguimos en una iglesia adaptada a las circunstancias que vivimos, pero sobre todo que seguimos caminando y seguimos caminando hacia ese proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordar que estamos en el libro de los Hechos del Espíritu y a esta serie le llamamos Encuentros Espirituales. Momentos especiales en el día para acercarnos a nuestro Dios. Y hoy lo vamos a hacer recordando la llegada del Espíritu, que es el título general de la serie. La llegada del Espíritu que a partir de la promesa de Jesús y el día del Pentecostés, es decir, 50 días después de la muerte de Jesús, fue derramado sobre el grupo de creyentes que estaban en la explanada del templo. Y hoy tenemos el principio, será en dos partes, el principio de una conmovedora historia. Posiblemente de las más conocidas de el libro de los Hechos de los Apóstoles y de la Biblia. Ya hemos comenzado hacia lo último de la tierra. Estamos cerca de Damasco. Y un personaje importante, posiblemente el autor de los libros apostólicos que más tinta se ha escrito sobre él en cualquier momento de la historia. El llamado de Saúl, el llamado de Saulo. Os invito a que abráis vuestra Biblia en el capítulo 9 del libro Hechos del Espíritu para que podamos analizar el momento en el que fue llamado. Dejadme comentar una idea que me gusta mucho, que me persuade personalmente cuando estudio o leo esta historia. Normalmente se suele decir la conversión de Pablo. Pero esa idea no la encontraréis nunca en la Biblia. Pablo no utiliza ni para él, ni tampoco el autor del libro Los Hechos del Espíritu, nunca emplea la palabra conversión. Porque en la época, el judío que pasaba a ser seguidor de Jesús, no se le decía que se había convertido, sino que había recibido un llamado de Dios. Y creo que es ahí donde radica la importancia del mensaje que tenemos en esta tarde. Porque tú y yo tenemos que aceptar el llamado de Dios. Ese llamado está dirigido a que aceptemos en nuestra vida ese gran proyecto de Dios que empezó con el nacimiento de Jesús y que terminará
viendo descender la nueva Jerusalén como último acto, donde se terminará el pecado definitivamente y por la eternidad. Por lo tanto, vamos a leer la primera parte del llamado y la conversación entre el perseguidor y el perseguido. Acompañadme para disfrutar de estos textos. Comenzamos leyendo: en ese tiempo, Saulo, es decir, cuando hemos terminado lo que tiene que ver con todo lo que nos dijo el capítulo 8 y que entrelazaba a Pablo o a Saúl con Esteban, más el proceso de Felipe viajando en el encuentro del eunuco de Candace. Después de todo eso, en ese tiempo, paralelo a eso, hay otra historia en otro lugar. Y se define a Pablo o a Saulo. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que cuando hallase hombres o mujeres que eran de este camino, pudiera traerlos atados a Jerusalén. Algunas ideas importantes. En primer lugar, las cartas van solicitadas para asistentes a las sinagogas de Damasco. El concepto de iglesia es muy posterior. Había creyentes que se reunían en lo que seguían llamando la sinagoga, es decir, la casa de oración, el lugar del encuentro para leer, estudiar y discutir la Biblia. Hombres o mujeres que eran de ese camino. Ese es uno de los títulos más bonitos que aparecen en la Biblia, que Lucas lo utiliza de manera especial, aunque no es el único, para identificar a los seguidores de Jesús, los del camino. ¿Qué idea más bonita? Porque Jesús caminó y caminó por los parajes más distintos de Palestina, de Samaria, de Tiro, de Sidón. Jesús tuvo un ministerio de continuo caminar hacia Dios. A mí también me gustaría que me llamaran mujer u hombre, que soy de ese camino. Un privilegio especial, y así comienza una de las historias más apasionantes, posiblemente. Dice, pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, es decir, cuando estaba llegando ya a la ciudad donde él había pedido la autorización a los sumos sacerdotes para cualquiera que se identificara como los del camino, fuese apresado, atado y llevado a Jerusalén para ser juzgado por el Sanedrín. El mismo que juzgó a Pedro, a Juan, a Felipe. De repente resplandeció alrededor de él una luz proveniente del cielo. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? O también se puede traducir, ¿por qué vas contra mí? El desconcierto llegó a Pablo. Y preguntó, ¿quién eres, Señor? Es una pregunta que él no tenía respuesta. Saulo, era un hombre honesto. Él pensaba que tenía el llamado de Dios para que nadie se introdujera o intentara descomponer el judaísmo. Iba decidido a acabar con esa secta del judaísmo. Señor, ¿quién eres? Y la respuesta es realmente espectacular. Y a mí me gustaría que dedicásemos unos instantes en esta tarde, cuando ya está terminando el día, cuando ya muy pronto iremos a descansar después de una larga jornada. Porque la respuesta, en realidad, tenemos que entenderla. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo perseguía Saulo a Jesús? Si Jesús estaba en los cielos, lo hacía a través de los hombres y las mujeres del camino. Y esta es una idea importante. Satanás, por muchas pruebas que nos ponga, nunca irá contra nosotros. Nosotros seremos instrumentos para atacar directamente a su creador, en la Biblia llamado Miguel, contra el que luchó en el cielo antes de la creación del ser humano, cuando intentó destruir al pueblo de Dios durante siglos, cuando intentó destruir por medio de la tentación al Dios hecho ser humano, y que sigue intentando destruir el remanente de Dios del final del tiempo. Esa es la verdadera dimensión de la respuesta del propio Jesús resucitado. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo me hubiese gustado escuchar los sonidos originales de aquella conversación? Pero levántate. Había caído sobre la tierra y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Se te dirá lo que tienes que hacer. A alguien que tenía autoridad para perseguir, para apresar y para recoger los vestidos de un recién apedreado
estando él delante. Esteban. Pero Saulo ya no volvería nunca a obedecer a su conciencia. A partir de este momento, su conciencia obedecía a Jesús, al que antes perseguías. Levántate, levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá, o se te darán las instrucciones de lo que tienes que hacer. Los varones que van con él se habían quedado quietos, estupefactos, oyendo la voz, pero no viendo nada. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo sus ojos, no viendo. Así que llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Qué paradoja. Él pensaba entrar en Damasco como alguien que daba órdenes, alguien que decía a los soldados apresar a este, apresar al otro. ¿Y cómo entró en Damasco? En Damasco entró, recibiendo en su corazón el impacto del Espíritu de Dios a través de Jesús. Pero además, antes él guiaba a quien le acompañaban en el camino. Pero ahora tenía que ser, como nos dice el texto, tenía que ser guiado porque no veía nada. Y cogido de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días no viendo, no comió, ni bebió. Mis hermanos, siempre, desde que conozco esta historia, me ha conmovido profundamente la sinceridad de Saulo y la de Pablo. La sinceridad cuando actuaba como rabino, como doctor de la ley, para proteger la tradición de los padres. Y esa misma dedicación, honradez y fuerza la puso al servicio del que le llamó en el camino a Damasco. Posiblemente, al ver este programa en el día de hoy, tendríamos que preguntarnos, ¿somos conscientes de que hemos recibido un llamado de Dios como lo recibió Saulo? ¿Somos conscientes de que somos del camino como seguidores de Jesús? La historia no termina aquí. Terminará en el siguiente programa.
Pero si meditas atentamente algunos minutos en la Biblia, te das cuenta que después de releer esta historia, posiblemente tu vida nunca vuelva a ser la misma. No esperes una conversión. Acepta el llamado de Dios y entra de su mano en tu propio camino de Damasco. Y déjate guiar. Déjate guiar por el Jesús que te ha llamado. Como todos los programas, los acabamos de la misma forma. Los acabamos orando. Qué privilegio tan especial que tenemos de poder escuchar una historia como esta. Por eso te invito a que juntos oremos al Señor en el final del programa de hoy. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por nosotros. Gracias, Señor, porque has llamado a cada uno de nosotros a que seamos testigos tuyos. Señor, nuestro deseo en este día es aceptar y compartir ese llamado a la esperanza de que pronto estaremos contigo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos. En el siguiente programa terminaremos la historia del llamado de Saulo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te acompañe. Será hasta el próximo programa.